vamos a hablar de argumentación jurídica, sus conceptos generales. La argumentación jurídica actualmente se toma como uno de los temas más importantes de la filosofía del derecho. Dentro de la argumentación jurídica cabe destacar los tipos de razonamiento. Ya desde Grecia admitían que habían 3 tipos de razonamiento: la retórica, la dialéctica y la lógica. La retórica y la dialéctica parten de conceptos dudosos. La lógica parte de conceptos seguros y claros. Pero ¿qué es la retórica? ¿Qué es la dialéctica? ¿Y qué es la lógica? La retórica es el arte de persuadir a una audiencia pasiva, hablar correctamente en público con el propósito de conseguir la adhesión de un auditorio a un tema de interés. La dialéctica, por lo tanto, es la interacción de las partes a favor o en contra de una tesis particular. Aquí hay una disputa. Hay 2 partes, uno que defiende una tesis y la otra parte que la refuta o la contradice. En la lógica, por otro lado, se parte de conceptos seguros y claros. Hablamos de la estructura del pensamiento. En la lógica, Aristóteles distinguió 2 tipos de argumento: los del silogismo deductivo y los del silogismo inductivo. Recordemos que la deducción parte de conceptos generales para llegar a lo particular y la inducción parte de lo particular y trata de llegar a universalidades. Seguimos con los griegos. Para los griegos, la retórica se distinguía del discurso sofístico, en que en la primera, la retórica, era conforme a la ciencia, es decir, trato de persuadir a una audiencia pasiva, pero basándome en razones científicas. En cambio, el discurso sofístico trata de persuadir a una audiencia pasiva, pero no necesariamente usando como base la ciencia. Trato de convencerlos, por ejemplo, de que hay alienígenas, y no uso conocimiento científico, no me baso en la ciencia. Seguimos. En la dialéctica, cuando hablamos de refutar, es decir, hay una disputa regulada, hay varias maneras de refutar un discurso. Cuando alguien habla, puedo contradecirlo de varias maneras. La primera es ad rem y la segunda es ad hominem. Ad rem se refiere a lo que se discute. Refuto lo que el orador dice, no su persona. Me voy al objeto de lo que está diciendo. Volviendo al tema de los alienígenas, pues estoy refutando lo que dice, el argumento que dice. No es verdad porque no se ha verificado por la ciencia, etcétera, etcétera. Cuando refuto ad hominem, me refiero a la persona que discute y no a lo que dice. Por ejemplo, esa persona ya está senil, esa persona no es profesional en la materia que está hablando, no sabe nada, es mujer, etc. Es decir, refuto el discurso no por el contenido mismo del discurso, sino por el sujeto que está discutiendo. Obviamente, la manera correcta de refutar es ad rem y no ad hominem. Por otro lado, tenemos vías de refutación. Las vías de refutación son directa e indirecta. La vía de refutación directa trata de atacar la tesis en sus fundamentos. Por ejemplo, niego la premisa mayor, niego la premisa menor, o bien acepto la premisa mayor y la premisa menor, pero niego que la conclusión parta de esas premisas. Por ejemplo, aquí sería nego consecuencias. Eso sería una vía de refutación, atacar la tesis en sus fundamentos. No es cierto que, si por ejemplo tuviéramos una premisa mayor, no es cierto que todos los hombres son mortales. ¿Ok? Eso sería atacar la premisa mayor o negar la premisa mayor. No es cierto que Luis sea hombre. ¿Va? En conclusión, no es cierto que Luis sea mortal. En la vía de refutación indirecta, atacamos la tesis en sus consecuencias. ¿Qué es eso? Aceptamos la tesis como verdadera, la premisa mayor, la premisa menor e incluso la consecuencia. Pero concluimos que de ser verdadera la tesis, se demostraría, llegaríamos a una conclusión que tal vez no sucedería.
Esa sería una vía de refutación indirecta, aceptar la tesis y partir de que si se aceptara como verdadera, no ocurrirían, ¿ok? Tales cosas, no habrían ocurrido esas consecuencias. Decíamos que la retórica era el arte o es el arte de hablar de manera correcta en público, con el propósito de conseguir la adhesión de un auditorio particular mediante técnicas de persuasión. En este sentido, la retórica también abarca la dialéctica. Pero, ¿de dónde surge la retórica? De hecho, más adelante vamos a ver, retórica viene de retor, que significa orador. La retórica como tal nace en el siglo V a.C., con el fin de hacer posible el tratamiento público de los problemas económicos, políticos y judiciales propios de la naciente democracia. Autores en Grecia como Platón, Aristóteles y después en Roma Cicerón y Quintiliano fueron de los mayores exponentes de la retórica. Ejemplo, Platón decía que la retórica era una técnica de engaño no apta para alcanzar la verdad. Recuerden que Platón, siempre la filosofía de Platón es el idealismo y para Platón pues nuestros sentidos nos engañan. Entonces partiendo de ahí pues también la retórica consideraba que era una técnica de engaño. Aristóteles, por otro lado, decía que la tarea de la retórica no era en sí mismo persuadir, sino estudiar o ver los medios de persuadir en cada caso particular. No es en sí el fin, sino los medios. Eso era para Aristóteles. Por otro lado, para Cicerón, recordemos que Cicerón es un autor, fue abogado, fue poeta, orador, etc. Para él, decía, el orador perfecto tiene formación integral y conciencia moral. Cabe destacar que Cicerón o Marco Tulio Cicerón vivió en una época, fue contemporáneo de Julio César, en la que él defendía los ideales de la república, no quería un gobierno de una sola persona y desde ese punto de vista no estaba de acuerdo con Julio César y es famoso también por las catilinarias, quosque tandem, catilina butan, paciencia nostra. Decía, ¿hasta cuándo vas a abusar de nuestra paciencia, Catilina? Tenemos y nos han llegado hasta nuestros días, pues gran parte de la obra de Cicerón, magnífico orador. Por otro lado, Quintiliano. Quintiliano fue hispano-romano, nació en Hispania y para él, para Quintiliano, trató de coronar a la retórica como la reina de las artes y de la ciencia. Para Quintiliano, el buen orador tenía que tener igual un corazón fuerte y pues hablaba de los pasos que más adelante vamos a hablar para hacer un buen discurso. Siguiendo con la historia de la retórica, en la Edad Media cristiana, la retórica sirvió y se utilizó para interpretar la Biblia. Más adelante, en el siglo XVIII, la retórica se empleó en la preparación de ideas que condujeron a la Revolución Francesa, como las ideas de libertad, de igualdad, de fraternidad, etc. Hablaban de eso y por lo tanto fue una contribución importante de la retórica en la historia. Continuando con la historia de la retórica, en 1830 la retórica desaparece como disciplina científica. La razón fue la aparición de la imprenta y la aparición de las teorías de que el método científico no requiere actividades retóricas. En 1830 vemos una decadencia de la retórica. Ya no necesitamos discursos, necesitamos escritos, necesitamos comprobaciones científicas, etc. Más adelante, en 1960, se trató de conciliar lo oral con lo escrito, hasta que en Estados Unidos surge la nueva retórica en la propaganda psicológica en los medios masivos de comunicación. Ejemplo, la figura que estamos viendo del lado derecho muestra la propaganda de una marca de autos. Aquí está. Y si ven, pues la
La marca, no hay un auto dibujado, no nada. La figura retórica que toman es un feto con su cordón umbilical sirviendo como un volante. Y así Alfa Romeo está publicitando su marca sin necesidad pues, de ponernos ahí un automóvil. Seguimos. Les decía hace ratito que la palabra retórica viene de retor, que significa orador. El orador debe expresarse bien porque necesita algo del público. ¿Qué es lo que necesita del público? Convencerlo, persuadirlo en relación con un tema. ¿De qué es el tema? Pues tiene razón. ¿Cómo vamos a producir un discurso? Esta forma de producir un discurso se la debemos a Quintiliano, es el que habló de invencio, disposicio, locucio, la memoria y la actio. ¿Ok? ¿Cómo se produce un discurso? Primero, la invención. Inventamos. ¿Qué es la invención? Pues decidir o saber de qué vamos a decir. Investigar, el conocimiento del tema, discutir, ¿de qué voy a hablar? La disposición sería organizar el material que tengo, cómo lo voy a exponer, cuáles van a ser sus partes, su inicio, su introducción, su desarrollo, su conclusión. Luego, la elocución o ilocución, la corrección del lenguaje, la corrección gramatical, cómo voy a emplear figuras retóricas, etc. Luego viene la memoria, cómo voy a recordar el orden cuando voy a hablar en público. Pues no es correcto tener ahí mi papelito y estar viendo cada ratito. Entonces, bueno, ¿cuál va a ser el orden? Hay dos formas de memorizar. Una es la memoria natural. Hay gente que tiene más propensión a grabar en su memoria pues ciertos datos, y hay otra forma que sería emplear reglas mnemotécnicas. Por ejemplo, la que utilizan las personas para saber con los nudillos de su mano qué meses terminan con 30 días, qué meses terminan con 31 días. Y por último, la acción, saber presentar el tema, que va desde nuestra apariencia física, cómo me voy a vestir, cómo va a ser mi voz, cómo me voy a entonar, cuál es mi gesticulación, qué ademanes voy a seguir para poder emitir bien mi discurso. Por último, hablando de la retórica, nosotros en nuestro lenguaje coloquial hablamos de preguntas retóricas. ¿Qué es una pregunta retórica? Decimos, ¿no? Planteamos una pregunta que nunca se contesta, no necesitamos que nos la contesten, a veces incluso lo decimos de manera sarcástica, y la respuesta normalmente es obvia. El efecto que tiene una pregunta retórica es provocar y forzar al lector a sacar su propia conclusión, como ¿qué creen que estoy pintada? Etcétera. Bueno, por el momento creo que eso sería todo. Comenzamos como una introducción a la argumentación jurídica. O sea, primero para argumentar necesitamos poder hablar en público y poder discutir para después introducirnos al tema de la argumentación jurídica. Hasta aquí sería todo. Gracias.